En este caso vamos a trasladar todas estas preguntas, me mira con atención Santiago Leiras, que es docente, es politólogo, y por supuesto estará calculando cuánto tiempo tengo para responder todo esto, ¿no? Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Noticias a las 20:30. Yo me preguntaba si tenía 45 minutos para responder, pero no, bueno, sé que los tiempos televisivos son cortos. 10 minutos brillantes para tener definiciones, además. Pero además esta cuestión, nosotros a los periodistas nos gusta mucho seguir las reuniones, las definiciones, quién llamó a quién, cuáles son las condiciones que va a poner Patricia para sentarse con Milei, qué rol va a tener Mauricio Macri, pero los votos son de la gente, los verdaderos dueños de los votos son los ciudadanos. ¿Sirve todo este entramado de cúpula para definir o para decirle al elector qué hay que hacer? Sirve en alguna medida, pero finalmente, bueno, como vos decías, quien decide es la gente. Yo quisiera poner un ejemplo para esto. Juntos por el Cambio no vio ratificada su confianza para tener una candidata en el balotaje. Sin embargo, la ciudadanía le da la confianza para gobernar 10 provincias. En definitiva, la que define en estas circunstancias es la gente, y lo ha hecho además en un contexto con elecciones muy particulares, donde si uno quiere tratar de entender qué es lo que ha estado en la cabeza del público en la Argentina, me parece que lo que uno puede llegar a empezar a arrimar como interpretación es, bueno, ha tratado de dividir el poder. Y el resultado es el que hemos visto, el producto de lo que fue el domingo. Mucha dispersión en el Congreso, y se va a ver mucha dispersión en cuanto a lo que es el mapa de poder a nivel provincial en cuanto a los titulares de los ejecutivos, ¿no? Me imagino que va a ser un país difícil para gobernar, ¿no? Y también desafiante, porque tal vez esta diversificación en las ideas, en las conducciones de los ejecutivos, sin consenso en el Congreso, va a tener que obligarnos a hacer algo que no nos gusta mucho, que es dialogar. Sí, yo le comentaba a un colega hace unos días que me parece que un buen espejo para mirar lo que pasa en la Argentina puede ser Perú. ¿Por qué? En Perú hay un problema, en parte lo comentaste vos en la pregunta, ¿no? Hay un problema que es no de concentración de poder, sino de dispersión de poder. En el caso de Perú, que no es el mejor ejemplo, tenemos una situación donde desde el 2016 ningún presidente terminó su mandato. Es muy inquietante esto que vos decís. Y 3 presidentes fueron sometidos a procesos o amague de inicio de proceso de juicio político o juicio político. No, y además tuvimos presidentes presos en Perú, un presidente que se quitó la vida, exactamente. 2 de esos presidentes además fueron destituidos por el proceso. En la calle. Claro, y el otro renunció antes de que lo destituyeran, digamos. Ahora, ¿cuál es el antídoto que tiene la Argentina para no llegar al escenario de Perú? ¿Cuál es el antídoto? Bueno, en principio, si uno piensa en términos de apelaciones racionales, el antídoto es el diálogo. La pregunta ahí es si los actores tienen disponibilidad para ese diálogo, ¿no es cierto? Yo creo que eso lo vamos a terminar de empezar a responder a partir del momento que se termine de configurar el mapa después de la elección de noviembre, digamos. Ya tenemos un primer panorama respecto a cómo es la conformación de los ejecutivos provinciales. Ya tenemos un panorama respecto a cómo es la conformación en el Congreso. Bueno, en función de cuál sea el desenlace el 22 de noviembre, creo que ahí vamos a tener una primera idea en función de cómo se complete el panorama, si va a haber o no, o hay posibilidad de dialogar o no, y finalmente si hay incentivos o no para dialogar. Bueno, este es el punto, digamos. Creo que vamos a tener definido quién va a ser el presidente, pero no sabemos cuál ni cómo, ni con qué liderazgo va a ser la oposición, ¿no? Bueno, ahí aparece un tema con el caso de Juntos por el Cambio, en el cual, hablando de incentivos que yo mencionaba recién, hay muchos incentivos para continuar y hay muchos para romper, ¿no? Un elemento que puede potenciar la ruptura, bueno, sin duda la posición frente al balotaje. Y esto empieza a aparecer en diferentes comunicaciones. Ya hubo una comunicación de la coalición cívica, ya mañana el Comité Nacional del Radicalismo se reúne para tratar este tema, el PRO está por sentar postura al respecto. Alguien me preguntaba cuál es el futuro, y yo decía, miren, el futuro depende de lo que hagan los gobernadores electos Juntos por el Cambio. Yo creo que ahí puede haber un principio de una especie de blindaje. Algo empezaron a trabajar Cornejo y Frigerio. Exacto. En la idea de, bueno, hacer como una especie de blindaje
para limitar las posibilidades de la ruptura, ¿no? Santiago. Esta especie de liga de gobernadores, digo, nosotros acostumbramos a pensar en liga de gobernadores en el peronismo, bueno, Ahora hay una nueva. hay una nueva que sería la liga de gobernadores Juntos por el Cambio. ¿No pierde atractivo sex appealing Milei al dejar de hablar de la casta? Ya no es más él contra todos, sino al intentar seducir a una parte de esa casta, me refiero a Juntos por el Cambio, a la izquierda, a Schiaretti. Sí, bueno, hace rato que Milei había dejado de ser novedad en algún punto. Desde el momento que Milei ingresa al Congreso en el año 2021, ya la novedad ya no es tal. Y me parece que en ese sentido la lucha de Milei hoy pasa a ser una lucha ya no contra todos, sino contra algunos, ¿no? Y en la lucha contra algunos, ¿quiénes son los que él señala? Y él señala el radicalismo, señala al sector, comillas, blando del PRO, ¿sí? Esos que él llama socialismo de buenos modales, digamos, ¿no? Y procura establecer puentes con el sector de Patricia Bullrich, o digamos los duros, en la vieja jerga, los halcones del PRO. Ahí la cuestión es que muchos de esos puentes están rotos por cuestiones de agresiones que hubo a lo largo de la campaña, ¿no? Es cierto eso que alguna vez dijo Cristina Fernández de Kirchner, que los agravios en algún momento prescriben, ¿sí? El problema acá es que hay tiempos muy cortos para que efectivamente haya una prescripción de los agravios, ¿no? Una cosa es que los agravios prescriban los 6 meses, pero el problema es que hay 3 semanas para pensar en una posibilidad de coalición y de tender puentes, ¿no? Con lo cual hay un escenario que parece bastante complicado en ese sentido, digamos, ¿no? La clave quizás para Milei es qué tipo de puente tiene con otros actores. Por ejemplo, Schiaretti. Hace un tiempo se viene hablando de una relación entre Yarlora y Milei. Hace un tiempo que se viene hablando de una negociación que implicaría el desembarco de Randazzo en un hipotético gobierno de Milei. Bueno, ahí me parece que hay un puente tendido. Pero bueno, en definitiva pasa a ser la idea de un outsider que pelea, como digo, no contra todos, sino contra algunos. ¿Un outsider puede contra el peronismo? Es una interesante pregunta. La pregunta es si el sistema político puede contra el peronismo, digamos, ¿no? Sí. El peronismo es como una especie de sistema político. Hay un sociólogo, Juan Carlos Torres, que dice el peronismo suele tener la capacidad de crear su oficialismo y su oposición. Esto es lo que ha sido Massa. Es decir, Massa es un candidato oficialista que no se reconoce en el oficialismo del cual forma parte. Bueno, tampoco la vicepresidenta de la Nación. Tampoco la vicepresidenta, ¿no? Massa planteó el lema, acuérdense el lema, ¿tenemos con quién? ¿No hay nadie ahora? ¿No tenemos ahora con quién? Bueno, ahí esto marca un poco esta especie de disociación, ¿no? De el candidato con el funcionario del gobierno y de un gobierno del cual él no integra. Es un oficialista, pero al mismo tiempo que es opositor, digamos. Bueno, esta es una plasticidad que en este caso caracteriza el peronismo y que hace siempre complicada la pelea política, digamos, ¿no? Tenemos en el foco lo que va a pasar el 19 de noviembre, que es la elección del presidente. Un voto va a definir en el balotaje quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Todavía no tenemos claro cuál va a ser la oposición y sus liderazgos, aunque empezamos a mirar este juego del poder repartido con los gobernadores peronistas y los de Juntos por el Cambio. Estamos buscando voceros de los dos sectores. Pero nos estamos olvidando, me parece, de una cuestión importante, que son los movimientos que surgen desde la calle. ¿Qué rol van a tener esos movimientos sociales? Ya no solo lo pienso en campaña, sino ante un nuevo gobierno, en un escenario donde en la Argentina más del 40% de las personas que viven aquí son pobres y los chicos más de un 60%. ¿Qué pasa con ese juego? Va a depender del resultado del balotaje, ¿no? En una primera instancia yo me animaría a afirmar que, bueno, el que tiene más capacidad para disciplinar es Massa, digamos, ¿no? Me parece que Massa tiene los recursos, tiene la billetera, tiene el látigo en algún sentido metafórico, y me parece que tiene la capacidad que todavía no tiene Milei de poder disciplinar al gremialismo tradicional y a los movimientos sociales, digamos, ¿no? Una simple iniciativa de garantizar la continuidad de los movimientos sociales al frente de los presupuestos de los planes sociales me parece un elemento disciplinador que puede utilizar como recurso, digamos, ¿También ¿no? el Círculo Rojo? También el Círculo Rojo, digamos. Bueno, en definitiva Massa es un producto del Círculo Rojo. Hace una década que el Círculo Rojo quiere que Massa sea presidente, ¿no? O tiene ese deseo personal de Massa como presidente, digamos, ¿no? Ok. Santiago Leiras es politólogo, es profesor asociado regular de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano, y esta noche ha hablado junto a nosotros de política, tratando de dar respuestas a muchos interrogantes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh?